que es la principal causa, la primera y principal causa de demencias. Vamos a tratar un poco de ver también el diagnóstico diferencial con las causas más importantes de demencia. Por ejemplo, la demencia vascular, que es la segunda causa de demencias. Por si acaso, no existe el término demencia senil ni demencia arteriosclerótica. Eso ya ha sido erradicado, esos conceptos. Se habla de trastorno cognitivo mínimo, que es en las personas que tienen más de 60 años y que se olviden algunas cosas, que es normal, y ese nombre es trastorno cognitivo mínimo. Pero para que tenga demencia tiene que tener ciertos parámetros, como lo vamos a ver en la clase. Bien. ¿Qué cosa es demencia? Demencia es el nombre para los síndromes cerebrales progresivos que afectan la cognición y la conducta. Es la pérdida de habilidades cognitivas previamente adquiridas, afección de la capacidad para realizar las actividades cotidianas y cuidado de sí mismo. Cada 3 segundos alguien desarrolla demencia en el mundo. Limita la funcionalidad e interfiere con aspectos familiares, laborales, sociales y económicos. Es la principal causa y dependencia de los adultos mayores. La demencia tiene varios dominios, ¿no? Por decir así, dimensiones que afectan a la demencia, ¿no? Dentro de ellos tenemos la memoria, en primer lugar, el razonamiento, la capacidad para manejar funciones visoespaciales, las funciones nóxicas y práxicas, el lenguaje es afectado también, el juicio y atención, la orientación, las habilidades motoras y la interpretación perceptual. Estas son las dimensiones o dominios que se afectan con el deterioro cognitivo en todas las demencias. También hay síntomas cognitivos más específicos y psicológicos. Hay una esfera psicótica en la cual algunos pacientes desarrollan alucinaciones e ideas delirantes. Por ejemplo, comienzan a ver animalitos que se meten en su cuarto, gatos, perros, etcétera, aves, ¿no? Y que son alucinaciones, ¿no? Y a veces hasta personas, ¿no? Mira, se ha metido un ladrón, está debajo de la cama, ahí está, ahí lo estoy viendo, ¿no? Entonces, eso hay que orientar a los familiares para que no entren en conflicto con los pacientes, ¿no? Porque a veces comienzan a pelear, oh, mamá, pero no hay nadie que por acá, ¿qué tienes tú? ¿No? Entonces hay que hablar con los familiares, ¿no? Decirle que es parte de la enfermedad. En la esfera anímica tenemos la depresión, apatía, ansiedad, insomnio. El paciente se está dando cuenta, ¿no? Que sus funciones ya no son las mismas, entonces entra en una etapa depresiva, ansiosa depresiva. En la esfera conductual, eh, en algunos pacientes, esto no es una regla en todos los pacientes, hay unos que lo presentan, otros no, agitación, agresividad, deambulación errática, reacciones catastróficas, síndrome crepuscular, ¿no? Quejas, intrusividad, negativismo, ¿no? Estos son en la esfera conductual, ¿no? Síndrome crepuscular significa que se, se desorientan un poco, no les hablan, si no contestan, no saben qué contestar, ¿no? Y los mira nomás al familiar y que luego se recupera, ¿no? Dura unas cuantas horas, quizás menos, y se recupera. Intrusividad, que se mete en cosas que no debería meterse, ¿no? Bien. Estas son las causas, las causas comunes de demencia, ¿no? Eh, Estas son las patologías, ¿no? Que se incrementan con la edad.
Como ustedes ven en este gráfico, la Alzheimer, ¿no? La enfermedad de Alzheimer está en primer lugar con 70% más o menos de las causas. Le sigue la demencia vascular, ¿no? Tenemos la demencia en los cuerpos de Lewy, ¿no? Tenemos la frontotemporal y otras causas de demencia, ¿no? Entonces, como ustedes ven, la primera causa es Alzheimer y luego le sigue la demencia vascular, ¿no? Más o menos con un 10%. Entonces, esos son más o menos lo que les estoy diciendo, ¿no? Alzheimer la primera causa, vascular la segunda, frontotemporal la tercera, cuerpo de Lewis 5% y otros un 20%, más o menos. Entonces, ¿qué cosa es el Alzheimer? Es una enfermedad neurodegenerativa, ¿ya? Cuando le preguntan a ustedes cuál es la etiología, qué tipo de enfermedad es vascular, es infecciosa, es eh, neurodegenerativa, entonces acá entra el Alzheimer, ¿no? Es una enfermedad neurodegenerativa que se manifiesta con deterioro cognitivo y trastornos conductuales caracterizada por la pérdida de memoria inmediata debido a la muerte neuronal y atrofia cerebral, la pérdida de las células eh, en el cerebro, lo cual produce una atrofia. Bien, entonces la memoria inmediata, ¿no? O sea, la reciente, ¿no? Hay dos tipos de memoria, la inmediata o reciente y la remota, ¿no? Que es la memoria antigua, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso porque uno le pregunta a los familiares, ¿cómo anda la memoria? Muy bien, doctor, se acuerda con su primer día de clases, que estudió primaria en tal colegio, que quedaba en tal sitio, ¿no? Esa es la memoria remota. Pero si ustedes le preguntan qué almorzó ayer, no, no se va a acordar. O algunas pruebas que uno le hace, ¿no? Generalmente esos pacientes, cuando ingresan, aparte de saludar al paciente, entrar un poco en confianza con la paciente, entrar en confianza con ellos, se le dice, mire señora, mire señor, le voy a dar 3 palabras. ¿Le puedo dar 3 palabras para que usted después me lo repita? Claro, doctor. Dice, ¿no? Ya, lapicero, verde, eh, perro. ¿Ya? Entonces usted comienza a hacer el anamnesis y después de más de 15 minutos le pueden preguntar, ¿qué palabra le dije? Entonces esa es la memoria eh, inmediata o memoria reciente. Ok. Un informe mundial de Alzheimer del 2015 se estimó que 47.5 millones de personas vivían con demencia en todo el mundo. En el Perú, 7 de cada 100 personas mayores son dementes. Estimaciones mundiales, ¿no? En el 2030, 74.7 millones. En el 2050, 131.5 millones. Esto es preocupante porque si bien la salud va aumentando, se va curándose, se va progresando en la salud, se va deteniendo el cáncer y otras enfermedades que eran las principales causas de muerte, ¿no? Vamos a tener pacientes de más de 100 años, pero completamente locos, ¿no? Con Alzheimer, ¿no? Entonces esa es la preocupación de todos los gobiernos, sobre todo los desarrollados, que invierten mucho dinero en investigación de cómo curar o parar la demencia, ¿no? Bien, entonces seguimos con la epidemiología. El mal de Alzheimer es la forma más común de demencia, explicando, ya les he dicho, entre el 50 y el 70%, según algunos autores. Constituye la causa de muerte, la cuarta causa de muerte en los Estados Unidos. A nivel mundial se estima que 47 millones de personas están afectados por la demencia.
La incidencia global de demencia en Europa es de 6,9 por 1000 hombres y del 13 por 1000 en mujeres, ¿no? Es más frecuente en mujeres que en hombres. La incidencia de demencia en las personas de edad de 30 a 65 años fue aproximadamente 54 sobre 100.000. Varios estudios han informado que la prevalencia de la demencia puede estar disminuyendo con el tiempo en los países de altos ingresos. Como les digo, tienen a disposición algunos tratamientos, ¿no? Sus seguros lo cubren, mientras que acá en los países subdesarrollados o el tercer mundo, como nos llaman a nosotros, no tenemos esa cobertura de los seguros, ¿no? Y estos medicamentos son caros, pues, ¿no? Pacientes con un pariente de primer grado con demencia tienen el riesgo aumentado de 10 a 30% de desarrollar la enfermedad. Eso hay un componente genético también ahí introducido. Entonces, la incidencia de estudios de cohortes muestran tasas entre 10 a 15 nuevos casos cada 1000 personas al año para la aparición de cualquier forma de demencia y entre 5 a 8 para la aparición de Alzheimer. Es decir, la mitad de todos los casos nuevos de demencia cada año son pacientes con Alzheimer. También hay diferencias de incidencia dependiendo del sexo, ya les he dicho que es más en mujeres, en particular entre la población mayor de 85 años. ¿Cuál es el impacto del Alzheimer? El riesgo de muerte entre el rango de edades de 75 a 85 años es 9 veces mayor que en la persona normal. En las mayores de 85 años es 42 veces mayor que la persona normal. El 40% del tiempo que le quedan es en la etapa más severa, o sea que en un 60% morirán en un asilo, ¿no? O con cuidadores. Bien, hay varios estadios del Alzheimer que está relacionado con la clínica, ¿no? Entonces, tenemos la enfermedad de Alzheimer preclínica, la enfermedad, eh, el deterioro cognitivo leve debido a la enfermedad de Alzheimer, el Alzheimer leve, ¿no? El moderado y el grave. Pero ¿qué pasa en estos periodos? En la enfermedad preclínica ya se están formando los depósitos de amiloide, ya se está formando el daño neuronal por la proteína tau, ya la cognición está ligeramente fallando, ¿no? Entonces, y los síntomas psicológicos y conductuales también están comenzando, ¿no? Entonces acá tenemos un deterioro cognitivo leve que a veces no se le da importancia, se dice, no, es así, que por acá. Entonces no lo llevan al médico y la enfermedad sigue avanzando, ¿no? Lo ideal es darle el tratamiento más rápido posible, ¿no? Entonces, la enfermedad, cuando nosotros hacemos el diagnóstico, ya estamos por acá, ¿no? Cuando ya ha avanzado más del 50% en la enfermedad. Igual que en el Parkinson, ¿no? Nosotros diagnosticamos el Parkinson cuando ya ha avanzado, pues un 40-50%. Estos son bueno, la enfermedad, lo mismo que le estoy diciendo, ¿no? La enfermedad preclínica, deterioro cognitivo leve, la enfermedad de Alzheimer, demencia debido a enfermedad de Alzheimer leve, demencia debido a enfermedad de Alzheimer moderada, demencia debido a enfermedad de Alzheimer severa. En la enfermedad preclínica no hay síntomas. En el deterioro cognitivo leve hay síntomas muy leves que no interfieren con las actividades de la vida diaria. ¿Ya? Eh, en, en enfermedad debido a enfermedad de Alzheimer leve, síntomas interfieren con algunas actividades de la vida diaria, acá donde hacemos el diagnóstico. Demencia debido a enfermedad de Alzheimer, síntomas ya interfieren con las actividades de la vida diaria.
Y acá también ya interfieren con las actividades, pues, de la vida diaria del paciente completamente, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de Alzheimer? De la demencia de Alzheimer son síntomas cognitivos, ¿no? Síntomas psicológicos y al final de la enfermedad, eh, síntomas motores. La etiología es desconocida hasta la fecha, ¿no? Se dice que hay la patogenia ahí involucrada unas proteínas anormales con la amiloidopatía, taupatía, hay una pérdida de neurotransmisión colinérgica, hay una angiopatía amiloide, hay una enfermedad de pequeños vasos de aterosclerosis. Todo es parte de la patogenia, ¿no? Entonces, la enfermedad de Alzheimer se caracteriza por la pérdida de neuronas y sinapsis en la corteza cerebral y en ciertas regiones subcorticales. Esta pérdida resulta de una atrofia de las regiones afectadas, incluyendo una degeneración en el lóbulo temporal y parietal y parte de la corteza frontal de la circunvolución simulada. Circunvolución simulada. Las causas son desconocidas, los casos familiares se han localizado en los cromosomas 14, 19 y 21, ¿no? Acuérdense que la 21 tiene que estar relacionado también ¿con qué enfermedad? La trisomía 21. Down. La enfermedad de Down, correctamente. Ok, entonces es autosómica dominante, el cromosoma 21, mutación puntual, el cromosoma 14, se ha visto en alemanes del Volga y de alto linaje, ¿no? El cromosoma 19, la vinculación con la apoproteína E4, el GLI206A, la mutación se encuentra de 8 de 19 no vinculados a las familias hispanas del Caribe, con inicio temprano de enfermedad de Alzheimer familiar. Hay Alzheimer que comienza tempranamente, hemos visto Alzheimer de 38 a 40 años, ¿no? En algunos tipos de familia, ¿no? No todos son ataques de esa edad. ¿Hay factores de riesgo? Sí hay. Factores no modificables, la edad, el sexo, genéticos. Potencialmente modificables, el estilo de vida, la dieta, el tabaco, el alcohol, la actividad física. Tiene que ver también la lipidemia, la hipertensión, la obesidad, la diabetes mellitus y el bajo nivel educacional. Esto es muy importante, ¿no? Porque esto asegura el concepto de plasticidad neuronal. Entonces, ¿qué eso quiere decir? De que las personas que más educación tienen, menos desarrollan la enfermedad. Y esto se ha visto en un estudio en unas monjitas, una comunidad de monjas en Australia, que se dedicaban a la educación desde muy jóvenes, ¿no? Hasta muy viejitas. Tenían sus institutos, ¿no? Eh, y todas eran docentes. Esas monjitas, cuando se iban muriendo, ¿no? Se les iba haciendo autopsia de cerebro y no encontraron las proteínas anormales, no encontraron signos de demencia de Alzheimer. Entonces, y así otros estudios, ¿no? Nos dice que el alto nivel educacional, el mantener el cerebro ocupado, ayuda a que no se desarrolle la enfermedad, ¿no? Y eso es importante. Por eso que las personas cuando se jubilan, salen del trabajo, a veces los hijos que no conocen dicen, no, ya mi papá ya trabajó bastante, ya que no haga nada, que se siente a regar su jardín y nada más. Le están haciendo un daño a la persona, ¿no? Más bien la persona debe ir a comprar el pan, el periódico, estar ocupado en algo. Porque eso le permite estar el cerebro, ¿no? En funcionamiento.
La depresión también es un factor de riesgo. El uso injustificado de fármacos también, ¿no? Bien, eh, acá tenemos, ¿no? Las edades, ¿no? Rangos de edades de los 60 años a 64 hasta los 85 a 90. Y vemos que cada vez que aumenta la edad, el rango de la enfermedad de Alzheimer va aumentando, ¿no? Conforme aumenta la edad, ¿no? Entonces, esta es la trayectoria, ¿no? Esta es la curva normal de la persona que no tiene Alzheimer, ¿no? Va deteriorando la parte cognitiva, pero no es mucho. Pero en cambio, las personas con Alzheimer, ¿no? Mire, el deterioro cognitivo se va acentuando, acentuando y va bajando conforme pasa la edad, ¿no? Esta es la persona de edad, esto se llamaría deterioro cognitivo leve, normal, y esto sería, pues, no la Alzheimer, ¿no? La parte asintomática, la temprana asintomática, y miren, desarrollan la enfermedad rápidamente. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, la historia clínica es lo principal, ¿no? La historia clínica es lo principal. La exploración física, por supuesto, que es parte de la historia clínica. Algunas pruebas cognitivas, como tenemos el Mini Mental Test, el test del reloj, el ADAS-Cog, hay un montón de tests, esos son los principales, ¿no? Eh, hay que hacerles algunos exámenes, ¿no? El laboratorio para descartar algunas otras enfermedades, marcadores biológicos de Alzheimer que están en investigación, todavía no hay no ha aprobado la FDA ni la EMA europea, y tenemos la resonancia magnética. La resonancia magnética esa es la que más eh, nos, nos ayuda, como vamos a ver más adelante. Entonces, siempre hay que hacer, cuando sospecha de Alzheimer, ¿no? Disculpen el dispositivo que está en inglés, una historia, ¿no? De la enfermedad cognitiva y la enfermedad conductual, ¿no? Disturbios del sueño, etcétera. Hay que ver su desarrollo social, sus antecedentes médicos y quirúrgicos, las medicaciones que toma, las alergias, los hábitos, y sobre todo preguntar a las familias si ellos tienen algún familiar con alguna enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer, ¿no? Entonces, hay que ver cómo está la parte mental, ¿no? El examen neurológico, hay que ver si no encontramos otros signos, perdón, parkinsonismos, tonos anormales, movimientos sacádicos, y bueno, y otros signos que podrían estar relacionados con otro tipo de enfermedades que no es Alzheimer, ¿no? Hay también algunos test, ¿no? Neuropsicológicos. Los más común son el Mini Mental Test, el test del reloj. También se podría hacer el test de Hamilton de depresión, sobre todo los que tenemos a la mano, ¿no? En el laboratorio es importante no hacerles pruebas de tiroides y pruebas de vitamina B12, ¿no? Cuando hay déficit de vitamina B12, eh, se producen síntomas parecidos al Alzheimer, ¿no? Entonces, lo primero que nos llega al paciente de emergencia, que le saquen sangre y que le hagan, ¿no? Cómo anda su azúcar, cómo anda colesterol, etcétera, etcétera. B12 es importante, y las pruebas tiroideas, porque el hipotiroidismo también podría desarrollar una demencia parecida al Alzheimer. En los exámenes neuroradiológicos, ¿no? Como el MRI, perdón, el- la resonancia magnética, la tomografía computarizada, ¿no?
hay que descartar stroke, o sea, enfermedad vascular, hay que descartar masas, tumores, inflamación, atrofia hipocampal, algunas otras enfermedades para hacer el descarte de Alzheimer. Bien, entonces para la temprana edad es importante no comenzar antes que los 20 años antes que los síntomas comiencen, lo cual es difícil, ¿no? Es difícil y hay que investigar también los estilos de vida e intervenir en los estilos de vida del paciente, ¿no? Y hay que ver esta secuencia que sigue el paciente, ¿no? ¿Qué cosa pedimos entonces nosotros? Doctor, llega el paciente de emergencia, ¿qué le pido? Bueno, pídele serológicas, que lo hacen, ¿no? Examen de orina, sedimentación, radiografía de tórax, electrocardiograma, eh, análisis de orina, ¿no? Eh, eh, dosaje de drogas en sangre, el HIV, ¿no? Descartar la enfermedad del Lyme, descartar metales pesados, ¿no? Hay que hacerle un electroencefalograma si es que el paciente presenta algún tipo de convulsiones, ¿no? Eh, Se le puede hacer SPECT, ¿no? Que es un poquito más caro, ¿no? No es aprobado por la FDA, pero sí se le puede hacer para ver si hay descartar algunas otras enfermedades, ¿no? Y bueno, y hacer el genotipo de apoproteína E, pero no se hace acá en el Perú. En el líquido cefalorraquídeo también no se hacen los dosajes de proteína tau, etcétera, ¿no? Y las biopsias, pues, son difíciles de hacer, ¿no? Y bueno, uno a un enfermo de Alzheimer no le va a estar haciendo biopsia seguido, ¿no? Entonces, acá hay una mnemotecnia para la sospecha de demencia, ¿no? Entonces, cuando hay demencia hay que descartar lo vascular, la de chica, la I, la infecciosa, T, lo traumático, A, enfermedad autoinmune, M, lo metabólico, I, lo idiopático, ahí podría estar el Alzheimer, neoplasia y episodio de enfermedad de convulsiones, ¿no? De epilepsia. ¿Por qué se le llamó Alois Alzheimer? En homenaje a Alois, que nació en Alemania, estudió en la Universidad de Berlín, en la Universidad de Tübingen, Würzburg, su tesis doctoral en 1887, fue residente en Frankfurt en 1888, colega y amigo del NIS, ¿se acuerda del NIS? La tintura de NIS, los corpúsculos de NIS, ¿no? Histopatología. En noviembre de 1906, él escribe un ensayo y escribe el caso de Augusta. Fallece en 1915 y Emil Kraepelin, su amigo y discípulo, sugiere el nombre de enfermedad de Alzheimer. Es después la fotografía de Augusta, la paciente de Alois, ¿no? Se trataba de una mujer de 51 años, miren, una mujer joven, ¿no? Aparentemente joven, ¿no? Con clínica progresiva de pérdida de memoria, celos hacia su esposo y conductas extrañas. Evolucionó con delirios, alucinaciones auditivas y no reconocimiento de su entorno, trastornos del tipo nominativo, parafrásicos y dispráxicos. Falleció tras 4 años apática y con hipertonía en flexión generalizada. Así fallecen estos enfermos. Cortes cerebrales de esa época se encontró cambios neurofibrilares con la tinción argéntica, que ahora se usa poco, y focos miliares corticales, componente en amiloide de las placas seniles. Entonces, era una típica enfermedad de Alzheimer. Entonces, no olvidar la fase
preclínica y la fase clínica. Miren acá, 10 a 20 años atrás, nosotros hacemos el diagnóstico, miren por acá, ¿no? Entonces miren lo que ha pasado, ¿no? Ya la enfermedad está bien avanzada. Ya avanzó la placa difusa, los olvidos neurofibrilares, el compromiso cognitivo, y al final ya hacen ya el compromiso funcional, ¿no? La- y, la, y hasta que mueren, ¿no? Miren, este es un corte de la, del cerebro de una persona normal, de este lado, y una persona con Alzheimer. Miren la diferencia, ¿no? Miren los surcos, los giros, miren los surcos están ampliados, esto se llama atrofia cerebral, que se ve en la resonancia magnética, ¿no? ¿No? La atrofia cerebral en las áreas importantes del lenguaje y de la memoria, donde están los discos duros de nosotros, de la memoria. Y como hay atrofia, el cerebro compensa y produce una hidrocefalia, ¿no? Los ventrículos que deben ser así, se vuelven así, ¿no? Para compensar, ¿no? Esta atrofia cerebral. Bien, entonces de la neurona normal, la neurona con Alzheimer, tenido los ovíos y las placas que evitan la transmisión nerviosa, ¿no? Acá vemos, ¿no? Las ovíos neurofibrilares y las placas de amiloide, ¿no? Entonces, esto evita la transmisión nerviosa y produce, pues, los problemas, los síntomas y signos clínicos de la enfermedad. Mientras la persona normal no sucede eso. Entonces, esto, pues, nos habla de biomarcadores, ¿no? De los cuales algunos tenemos acá y otros no, ¿no? Por ejemplo, la resonancia magnética tenemos, ¿no? Ya les voy a decir cómo se debe pedir. Y los fluidos biomarcadores, esto no tenemos acá, está en investigación, ¿no? Está en desarrollo, ¿no? El PET sí lo tenemos acá, ¿no? Podemos ver la hipofuncionalidad. Dice la resonancia magnética, ¿no? Existe un aumento del pico de mioinositol. Bueno, antes que nada, nosotros pedimos una resonancia con espectroscopía para descartar enfermedad de Alzheimer, así le ponemos, ¿no? Entonces, espectroscopía es un software de la misma máquina que ponen el voxel en la parte del hipocampo y sale estas curvas, ¿no? ¿No? Entonces acá hay un aumento del mioinositol, el mioinositol debe ir por acá, y el ratio mioinositol creatinina está afectado, ¿no? Hay una afectación grave, ¿no? Ratio está aumentado. Entonces la espectroscopía, la resonancia magnética con espectroscopía nos ayuda bastante para hacer el diagnóstico. Más la clínica, por ejemplo, acá vemos, ¿no?, la atrofia cerebral, ¿no? De acá nomás viendo la atrofia cerebral, ya podemos decir que este paciente tiene Alzheimer, ¿no? Ahora si hacemos la espectroscopía nos ayuda más. Entonces, cuando tenemos una enfermedad de Alzheimer probable, le hacemos el Mini-Mental Test, ¿no? Como vamos a ver, la prueba de dibujo del reloj, el test de depresión de Hamilton, que lo tenemos a la mano, que lo podemos hacer nosotros y no le mandamos a psicología para que lo hagan. El examen sanguíneo, ya les he dicho, ¿no? Descartar HIV, VDRL, sífilis, perfil metabólico, ¿no? Glucosa, creatinina, urea, colesterol, etcétera. Perfil hepático, un perfil tiroideo, para descartar hipotiroidismo. Y miren, la vitamina B12 juega un papel importante, ¿no? Un electroencefalograma, importante, pero más importantes son la resonancia magnética.
y las pruebas neuropsicológicas, ¿no? Pruebas neuropsicológicas que hemos hablado. Bien, este es el Mini-Mental Test, ¿no? Adaptado. Esto se debe adaptar a los países, ¿no? Por ejemplo, acá no tenemos camellos, no tenemos estos animales. Entonces, esto se ha adaptado, ¿no? A una llama, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el Mini-Mental Test es el test de cribaje de demencia, es útil también en el seguimiento evolutivo de las mismas, ¿no? Entonces, cada vez que se le cita al paciente, que es cada 2 meses, eh, este, vemos que un Mini-Mental Test que tiene un máximo de 30 puntos están agregados, agrupados en 5 apartados, ¿no? La orientación, la memoria, la atención, el cálculo, el recuerdo diferido y el lenguaje y construcción. Existen múltiples personas validadas en diversos idiomas. En la práctica diaria, los resultados, según SCORE, son menos de 24 sugiere demencia, entre 23 y 21 una demencia leve, entre 20 y 11 una demencia moderada y menor de 10 una demencia severa. Para poder efectuar el Mini-Mental Test es necesario que el paciente se encuentre despierto, lúcido. En la demencia por enfermedad de Alzheimer, la tasa promedio anual de cambio de la puntuación del Mini-Mental Test es de 2,5 puntos por año. Entonces, es la gran utilidad que se tiene para el seguimiento de los pacientes dementes. El Mini-Mental Test tiene baja sensibilidad para el diagnóstico de deterioro cognitivo leve, la demencia frontal subcortical y el déficit focal cognitivo. Bueno, acá tenemos las fases, ¿no? Relacionados con los, con el Mini-Mental Test, ¿no? Leve, 21 a 26 puntos, moderado, 15 a 30 puntos, 15 a 20 puntos, severa, 10 a 14 puntos, grave, 10 puntos o menos, ¿no? Y acá tenemos el correlato clínico, ¿no? Los síntomas, la memoria, la pérdida de autonomía, los trastornos conductuales, el, el, la institucionalización, o sea, hospitalizarlos, ponerlos en algunos asilos que tratan ancianos, ¿no? Y la muerte del paciente, ¿no? El estudio anual de los pacientes sin tratamiento es de 2 a 4 puntos. Por eso que el tratamiento nos ayuda. Si bien no cura, pero nos ayuda. Ese es el test del reloj, ¿no? Vamos a tener el reloj en la cual le dice al paciente, a ver, dibuja un reloj y ponga las manecillas a las 3 en punto. Entonces no lo pueden hacer, ¿no? Entonces hay una problema visoespacial, una prosopagnosia y una esterognosia. Bien, este es el ADAS-Cog, la escala del ADAS-Cog, que más se usa eh, para ensayos clínicos con medicamentos, ¿no? Acá se evalúa el lenguaje, memoria, praxis, orientación. El score es de 1 a 5 y el tiempo es de 30 a 35 minutos. Es más sensible y confiable y poco influenciado por la educación. Otras demencias. Entonces acá están los diagnósticos diferenciales, ¿no? La demencia de Alzheimer, tenemos acá la vascular, cuerpo de Lewy y frontotemporal. Causa y hallazgos. En la demencia de Alzheimer hay depósito de proteínas beta-amiloide y ovíos neurofibrilares. En la enfermedad vascular podemos encontrar infartos cerebrales, CBC isquémico o hemorrágico. Demencia por cuerpos de Lewy, acúmulo de cuerpos de Lewy, ¿no? Demencia frontotemporal, degeneración focal de los lóbulos frontales y temporales, lo que no sucede en Alzheimer, ¿no? Los síntomas iniciales en la enfermedad de Alzheimer es alteración de la memoria, déficit de función, la marcha está preservada, hay pérdida en introspección, ¿no?
En la enfermedad de demencia vascular hay signos neurológicos focales, o sea, hemiplegias, hemiparesias, hemianestesia, etcétera, ¿no? Hay conciencia de enfermedad, el paciente está lúcido, ¿no? Sabe que está enfermo, y hay alteraciones en la marcha por la parte motora, ¿no? Que está comprometido. La demencia del cuerpo de Lewy, hay muchas alucinaciones visuales, hay parkinsonismo, ¿no? Hay fluctuaciones no cognitivas, hay disautonomía y trastorno del sueño. En la demencia frontotemporal hay alteraciones tempranas de la personalidad de conducta y las alteraciones de funciones ejecutivas. En la instauración o cuadro clínico, Alzheimer es insidiosa, nunca es brusca. En la demencia vascular es súbita, por ejemplo, un accidente cerebrovascular produce alteraciones súbitas. En el cuerpo de Lewy puede ser súbita o puede ser insidiosa, y en la frontotemporal es insidiosa. La progresión en la enfermedad de Alzheimer es gradual y progresiva. En la enfermedad vascular es escalonado y fluctuante. En el cuerpo de Lewy es fluctuante rápida y en la demencia frontotemporal gradual. El tipo en la demencia de Alzheimer es más cortical, en la demencia vascular es subcortical, en la de cuerpo de Lewy es cortical y en la frontotemporal es cortical. Acá más o menos la diferencia entre las demencias, ¿no? Principales causas de demencia. Pero las dos principales causas de demencia, la Alzheimer y la vascular, es el objetivo que ustedes nos sepan diferenciar, ¿no? En la competencia que tienen que alcanzar, ¿no? Diferenciar un Alzheimer de una demencia vascular, que son las principales causas. El Alzheimer es inicio gradual, mientras la vascular puede ser súbito o inicio súbito. O sea, rápido se instaura una hemiplegia, una hemiparesia, una hemianestesia, etc. Los trastornos vasculares de base no están siempre presentes. Mientras que acá en vascular tenemos antecedentes importantes como hipertensión, enfermedad cardíaca, fibrilación auricular, etcétera, ¿no? En la enfermedad de Alzheimer hay un deterioro o un amplio rango de habilidades intelectuales. Acá hay un rápido deterioro, pero de las habilidades motoras, ¿no? La hemiparesia, etcétera, ¿no? Y acá es importante el estudio de imágenes en las cuales se encuentran infartos cerebrales o alteraciones relacionadas. Esa es la diferencia. Otras enfermedades, ¿no? La tiroidea, ya te he dicho, ya les he dicho, la vitaminosis B12, los tumores cerebrales pueden semejar, ¿no? La hemorragia sucaranoidea, ¿no? Perdón, la hemorragia, los hematomas subdurales, ¿no? A veces los viejitos se golpean la cabeza y comienzan a hacer cuadros demenciales, ¿no? Se le pide una tomografía y encuentran un hematoma subdural, ¿no? Entonces, y se comporta como un tumor, ¿no? Intoxicaciones por fármacos o drogas, infecciones crónicas, depresión grave. Tienes que tenerlo en cuenta. Entonces, llegamos a la parte del tratamiento, ¿no? Etiopatogénico en la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Hay que tener como base del tratamiento que la enfermedad de Alzheimer no se cura, no se cura. Se detiene la enfermedad, ¿no? Pues no se cura. Entonces hay que corregir la disrupción de la neurotransmisión, sobre todo la acetilcolina y el glutamato, que están relacionados con la función de la memoria y el aprendizaje, ¿no? Los inhibidores de acetilcolina inhiben la degradación de acetilcolina a nivel del espacio sináptico. La memantina es un neuromodulador del glutamato e impide neurotoxicidad, que provoca el exceso crónico de glutamato y promueve su actividad fisiológica en el receptor N-metildiaspartato, ¿no? Impide esto, ¿no?
Entonces, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? No es curar la enfermedad, ¿no? Es maximizar las capacidades funcionales, mejorar el estado de ánimo, mantener la capacidad cognitiva, controlar el comportamiento, simplificar el ambiente. Los ambientes del paciente con Alzheimer deben ser simples, no deben ser muy complejos, porque a veces el paciente le dan sus propinas o cobra su sueldo de jubilación, etcétera, etcétera, y lo guarda, pues, pero el paciente lo esconde, cree que le van a robar, ¿no? Y después no lo encuentra y se crea un problema. No, me han robado acá. Pues ha sido mi nieto, yo lo he visto entrar acá y el pobre chiquito le echa la culpa que se robó la plata, ¿no? Y por eso que su cuarto del paciente con Alzheimer debe ser bien sencillo, ¿no? Otro objetivo es la identificación de la progresión de la enfermedad, a que el paciente no pierda la funcionalidad, o si la pierde, no la pierde tan rápido, mejorar los síntomas psiquiátricos. Dentro de los tratamientos farmacológicos tenemos, lo podemos dividir en dos partes, ¿no? Para la demencia leve a moderada, que está en rojo, y para la demencia moderada severa, ¿no? Para la demencia leve a moderada tenemos los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Dentro de ellos tenemos el donepezilo, la rivastigmina, el inhibidor de la acetilcolinoesterasa y modulador de la butilcolinoesterasa. Tenemos la galantamina, inhibidor de la acetilcolinoesterasa y modulador de los receptores nicotínicos de la acetilcolinoesterasa. Los dos primeros se usan para demencia de Alzheimer, el tercero se usa más la galantamina para demencia vascular. Y ustedes miran, y para demencia moderada severa tenemos un solo medicamento hasta ahora, la memantina. Bueno, hay otros que ya les voy a explicar, nuevos que han salido. Mejora a las 4, a las 8 y 12 semanas las actividades de la vida diaria. Entonces, el donepezilo, que fue aprobado por la FDA en 1997, tabletas de 5 a 10 miligramos, se recomienda iniciar con dosis pequeñas. Yo comienzo hasta con la mitad de 5 miligramos, porque las pastillas vienen de 5 y vienen de 10, y hasta alcanzar una dosis de mantenimiento de 10 miligramos día. La rivastigmina Exelon hay en tabletas y hay en parches. El problema es que las tabletas, pues el paciente a veces se hace el que lo pasa y después va al baño y le escupe, ¿no? Entonces se creó la rivastigmina en parches. Entonces el parche se le coloca en la espalda, en una zona que no se la pueda sacar, y se va rotando el parche, ¿no? Para que no produzca alergia ni una de esas cosas, ¿no? Entonces se comienza con parches de 4.6, nosotros le llamamos parche de 5 y parche de 10, también hay parche de 15. Y se va aumentando, ¿no? Cada mes se va aumentando, ¿no? Hasta llegar a máximo de 20 miligramos día, ¿no? Hay tabletas también de rivastigmina de 5, de 1.5, 3 y 6 miligramos. La galantamina que más se usa para demencia vascular, comerciales Reminil, ER, galantina, etcétera, son cápsulas de 8 a 16 miligramos. Dosis inicial también se titula, o sea, se comienza con dosis bajas hasta llegar a una dosis de mantenimiento de 16 a 25 miligramos día. Efectos adversos, por eso que se titula, se da de poquito en poquito, porque en los anticolinoesterásicos, donepezilo, etcétera, puede haber náuseas, vómitos, diarreas, pérdida de apetitos, y poco comunes, calambres, insomnio, depresión mayor, confusión.
En cuanto al tratamiento de la demencia severa, tenemos los antagonistas de N-metilaspartato, que disminuye el glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio. Tenemos ahí el Eutebrol, el Claus, el Evixa, que son los nombres comerciales. Vienen en tabletas de 10 a 20 miligramos, dosis inicial 5 miligramos, dosis de mantenimiento hasta 20 miligramos. Efectos secundarios comunes: cefalea, mareos, constipación, somnolencia, náuseas, insomnio. Pocos comunes: fatiga, marcha normal, convulsiones, vómitos y confusión. Nuevas direcciones, ¿no? O sea, hace poco nomás se han aprobado 2 medicamentos. En junio de 2021, en la pandemia, la FDA aprobó, ¿no?, la aducanumab. Su nombre es Aduhelm, es un anticuerpo monoclonal, actúa disminuyendo la presencia de placas de beta amiloides, ¿no? El problema es que el tratamiento cuesta más o menos $80,000, ¿no?, anuales. La FDA en diciembre de 2022, o sea, ahorita, aprobó un nuevo medicamento, la Canemab, para retrasar el deterioro cognitivo. Es un anticuerpo monoclonal también. Se infunde por vía intravenosa y se eliminan las placas amiloides del cerebro. El problema es de que este medicamento, hubo dos casos de hemorragias en el paciente, que dijeron que no era la causa por el medicamento, sino por otras causas, ¿no? Bien, eso es todo lo que les tenía que dar. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Espera un ratito. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Sí, buenos días. ¿Con quién hablo? ¿Aló? ¿Con quién hablo? ¿Aló? 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 Sí, sí. Buenos días. Sí, habla, dígame. Sí, sí, dígame. Ya, pero sígueme al WhatsApp, pues, para mandarte. Ya, ya, y te mando el número que. Ya, gracias. Ya, ya, perdón. Ya, mil disculpas. Un problema técnico. A ver, preguntas que quieran hacer. Con mucho gusto. ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí se lo escucho. ¿Está claro? A ver, mientras que van pensando en la pregunta, ¿Ñaña Rey está presente? Sí, doctor, presente. Ortega Chávez, Presente, doctor, buenos días. Antoja Ramos, Presente, doctor. Pérez Acuña, Leonardo, Presente, doctor. Buenos días. Pérez Acuña Miguel, Presente, doctor. Buenos días. Pérez Malqui, Presente, doctor. Buenos días. Pimentel Sánchez, Presente, doctor, buenos días. Pinedo Marín, Presente, doctor, buenos días. Ramírez Pacheco, Buenos días, doctor. Presente, Diana Ramírez. Ramírez Rivera, Presente, doctor, buenos días. Ramos Cholán. Presente, doctor, buenos días. Ok. ¿Preguntas?
Doctor, una consulta. Ahí en sus diapositivas usted mencionó tratamiento 1, pero no creo que no decía tratamiento 2, creo que de frente se fue a demencia severa. ¿Cómo? No te entiendo. En su ponencia, A ver, donde ahí usted ha puesto los diferentes tipos de tratamiento, ¿verdad? Y ha hecho un tratamiento, creo que por esquemas, donde menciona los tipos de tratamiento. ¿Y el tratamiento tipo 2 también lo llegó a explicar, doctor? O la verdad que en esa parte creo que no lo vi o fue en internet. eh, ¿O no hay tratamiento 2? Porque ahí vi que puso tratamiento 3, demencia severa al frente. a ver, Entonces, un ratito. Vamos a regresar. ¿Dónde? ¿Dónde está? ajá, lo que pasa es que usted en manejo de tratamiento, usted Sí. lo expone como tratamiento por esquemas, ¿no? Bueno, ahí usted habla sobre los inhibidores anticolinestéricos y receptores NMDA, pero después más adelante habla de frente de tratamiento 3, entonces, por eso ahí como que me pierdo un poco, ¿no? Entonces pienso yo que hay un tratamiento Bueno, 2. te lo hago fácil. Existen dos tipos de tratamiento. Uno para la demencia leve a moderada, en la cual se usa el donepezilo, la ribastigmina y la galantamina. La galantamina más se usa para enfermedad vascular, demencia vascular, ¿no? También se usa para Alzheimer, pero más orientado a demencia vascular. Para demencia moderada a, a severa, tenemos un solo tratamiento que es la memantina, ¿no? Y han salido los nuevos tratamientos, estos nuevos tratamientos que es el aducanumab y la lecanemab, ¿no? Que son nuevos tratamientos, no tenemos experiencia, son caros, los seguros acá en el Perú todavía no lo cubren, en Estados Unidos hay muchos problemas para cubrirlo porque son caros. Más o menos ya te he dicho que cuestan como, creo que $80,000 más o menos anuales. No sé si está claro lo que en base a los tratamientos. Sí, doctor, ahora que lo he explicado un poco mejor ya, sí lo entiendo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Mucho gusto. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, les agradezco y ya nos estamos viendo. ¿Ya? Ok, hasta luego. Está bien, doctor, gracias. Gracias, doctor. Hasta luego.